Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot. En este caso voy a estar comentando una partida entre dos semifinalistas, Magnus Carlsen, el mejor jugador del mundo, y Jan Nepomniachtchi, uno de los jugadores más peligrosos a este ritmo, de los mejores del mundo. Sin más introducción, vamos a ir a mostrar un poquito la partida. Magnus abre con E4, C5. Nepomniachtchi es un jugador de claramente Siciliana Najdorf, salvo algunas ocasiones que cambia algunas cosas, como por ejemplo en el torneo de candidatos lo hemos visto jugar algunas francesas, pero es un jugador que va muy bien con la Najdorf, es su estilo de juego, se siente muy cómodo jugando ese tipo de posiciones, por lo tanto es muy raro que intente cambiarlo. Caballo F3, D6, tenemos la barrita activada, todo perfecto. D4, peón por, caballo F6, caballo C3 y A6. La siciliana Najdorf, muy conocida por supuesto, muy jugada por todos los mejores jugadores del mundo. Y acá es donde Magnus tiene que decidir cuál variante jugar. Y su elección es la jugada A4. A4 es una jugada que me resulta muy familiar porque la he empleado yo mismo en muchas partidas blitz y rápidas con un puntaje realmente fantástico. Porque era una jugada que hace un par de años no era muy conocida, no era muy popular y era difícil que un jugador de Najdorf conozca la manera exacta de jugar. Y para partidas rápidas y blitz, donde hay que tomar decisiones más bien rápidas con la intuición, A4 resultaba ser una jugada muy molesta. Lamentablemente para mí y para todos los jugadores de A4, esto se está poniendo muy de moda últimamente y ya todos los jugadores de Najdorf saben bien la manera que tienen que jugar contra este tipo de líneas, ¿no? Pero veamos cómo en este caso Nepomniachtchi, que es uno de los mejores del mundo, no supo jugar de la manera correcta y Magnus lo castigó como debe ser, ¿no? E5 fue la jugada de Nepo. Hay otras variantes un poco más secundarias, como por ejemplo G6, alfil E2, alfil G7, alfil E3. Incluso hay algunas partidas de esta línea en este mismo torneo del Magnus Invitational. Recuerdo una de Giri que tuvo una idea con torre F B1 en una de sus partidas muy interesante. Pero bueno, para aclarar que G6 es una jugada perfectamente posible, ¿no? E5 es la jugada principal, pero en muchos casos la jugada secundaria también es una opción perfectamente posible. Caballo F3 y H6. H6 es una pequeña sorpresa, no es una jugada muy rara, pero tampoco es la opción principal, que es alfil E7. Alfil E7, la diferencia es que obviamente le da la chance al blanco de hacer la jugada alfil G5, ¿no? Alfil G5 e intentar comer en F6 para quedarse con la casilla D5. Hay una partida muy pero muy buena de hace poco tiempo en un torneo presencial de El Niño Antón contra Giri de esta posición. En la última ronda del Tata Steel de este año, 2021. Y fue una partida muy interesante porque el niño metió una idea buena con A5 en su momento y pudo presionar, pudo conseguir una buena posición. Quién sabe si por esa razón Nepomniachtchi decide jugar en este momento en vez del alfil E7, H6, evitando la jugada de fil G5. Y acá sí que viene una jugada que por lo menos desde mi punto de vista es la primera vez que la veo. La jugada G3. Se había jugado dos veces anteriormente, antes de esta partida, y una de esas partidas había sido Giri contra Nepomniachtchi en esta serie de torneos que estamos viendo online de hace un mes. Así que se ve que por lo menos Nepomniachtchi la conocía y Magnus seguramente tenía conocimiento de esta partida. La variante principal es alfil C4 y alfil E7, pero Magnus decidió desviarse y jugar con G3. Alfil E7, alfil G2 y enroque corto. Primer momento donde Nepomniachtchi cambia con respecto a lo que él mismo había hecho. Él había jugado caballo C6, enroque y torre 1. La diferencia con esta partida que vamos a estar viendo ahora de Magnus es que Nepomniachtchi no quiso jugar con el caballo en C6. Quiso sacar el alfil por E6 y el caballo por D7. Es otra idea, no quiere decir que una está bien y la otra mal, pero decidió jugar con otras ideas, por lo menos en esta partida. Enroque corto, enroque corto, alfil E6, caballo H4 y acá vino el primer error importante en la partida. Nepomniachtchi es un jugador que suele jugar muy pero muy rápido, todas las aperturas, eso es algo que le viene a favor en muchos casos porque puede presionar a sus rivales desde la apertura de manera rápida y en otros momentos le puede venir en una mala situación donde claramente se dejó algo un poco obvio o no pudo profundizar de la mejor manera posible y ese es uno de los siguientes
casos donde hizo la jugada caballo bd7, que parece la jugada más normal del mundo, pero que ya dejan a Magnus con una posición un poco mejor con la jugada obvia caballo f5. Este caballo f5 es muy molesto y es por eso que la máquina empieza a recomendar jugadas que no son muy fáciles de hacer en la práctica, como por ejemplo dama de 7, que no es una jugada muy normal en este tipo de posiciones. La dama suele ir más a b6 o a 5 que a d7, pero en este caso habilita la opción de alfil g4, puede venir la torre por c8, caballo en c6. De hecho, si el blanco quiere presionar todavía con caballo f5 y hace dama de 3, siempre la jugada torre de c8 es muy molesta, ¿no? Porque alfil c4 estamos por tocar y ganar la calidad. Así que en este caso, dama de 7 es una jugada que se podría haber tenido en cuenta, aunque no es fácil de encontrar y menos en una partida rápida, por supuesto. Caballo bd7 y caballo f5, ya esta posición empieza a ser muy pero muy incómoda. De hecho, se equivoca de vuelta Nepomniachtchi y no juega de la manera correcta que hubiera sido una jugada como caballo c5, por ejemplo. Acá estamos amenazando comer en d6 rápidamente, ¿sí? Caballo c5, defendemos d6, en cierta forma presionamos un poco el peón de e4, pero el blanco está un poco mejor y se nota. El caballo en f5 es muy bueno, muy difícil de expulsarlo. Si comemos en f5 el alfil se va a abrir. Tenemos un torre de 1 presionando la columna D muy pero muy bueno. En algunos casos algunas ideas con alfil por h6 que pueden ser muy útiles. Y básicamente la posición blanca es más fácil de jugar. No quiere decir que la partida esté terminada, ni mucho menos, pero quiere decir que las ideas de Magnus son más fáciles de hacer en la práctica. Y especialmente en una partida rápida donde hay mucha intuición en el medio y obviamente que hay que tomar buenas decisiones en el menor tiempo posible. Pero acá Nepomniachtchi tomó, no sé bien que capaz que estaba un poco más cansado de lo normal. Esta era la cuarta partida y quizás ya venía, digamos, con un poco de cansancio acumulado y no pudo pensar de manera clara. Pero esta posición se nota que es muy fea para el negro. Este peón, aunque esté doblado en F5, en la columna F, cumple una función impresionante, que es que el alfil de G2 se abre y tiene una diagonal realmente muy pero muy fuerte, junto con un alfil en E3, con jugadas como A5 para seguir presionando, ideas que aparecen de vez en cuando con torre A3, torre B3 y seguir. Es una posición muy pero muy molesta donde el negro prácticamente no tiene contrajuego. Es increíble lo poco que puede hacer el negro en este tipo de posiciones. Y encima es un estilo de posición donde Magnus claramente se especializa, ¿no? Que es ir presionando de a poco e ir sacándole contrajuego a tu rival, de a poquito, ¿no? A5 es la jugada que eligió acá Magnus para evitar algún tipo de contrajuego en algún futuro con B5. Decidió cerrar de esa manera. El peón no está en peligro. No está en peligro, puede mantenerlo de una buena manera. Y A5 es una jugada, por supuesto, de las mejores de la posición. Torre a B8, alfil E3, torre FC8 y dama de 3. Acá la clave de la posición y lo más básico es que el blanco nunca va a permitir que el negro haga D5. Esa es la clave, ¿no? Si el negro no hace D5, no se puede liberar. El alfil siempre va a seguir siendo bueno, el alfil D7 siempre va a seguir siendo malo, y vamos a tener la posibilidad de meter un caballo en D5 presionando bastante. Ese es el problema principal. Y acá llega uno de los momentos interesantes de la partida, que es donde Nepomniachtchi tendría que haber reaccionado un poco mejor y buscado un contrajuego para el tipo de posición que tiene, que es muy mala. Y es acá donde aparece la jugada E4, que es una jugada que suele encontrar un jugador como Nepomniachtchi, que está acostumbrado a estar en posiciones quizás un poco complicadas y a buscar contrajuego al mismo tiempo. Es una jugada muy de Bagier, este E4. Posiciones malas, pero que de repente un E4 y se puede complicar un poco. Obviamente que seguimos mal, ¿no? No quiere decir que hayamos solucionado mucho, pero tenemos la posibilidad de que si comemos podemos cambiar ese peón de E4 por el peón de C2, tocar B2, tener la posibilidad de hacer caballo E5, que antes no podíamos. Y en caso de comer de alfil, es más un sacrificio que otra cosa, porque contra caballo por y dama por, la idea es jugar alfil F6. Estamos con peón de menos, pero de repente, como digo, el caballo está un poco mejor, ya no tenemos un super alfil en G2, estamos amenazando a nosotros con un alfil interesante en F6. Es como que en cierta forma la ventaja del blanco sigue estando, pero al mismo tiempo por lo menos es un poco más cómodo de jugar para el negro. Se siente como que hay un poco de vida comparado con tres jugadas atrás, ¿no? Por lo menos desde mi opinión.
Nepomniachtchi se la juega alfil F8, que es muy pasiva. Ese es el problema. ¿Cómo va a jugar? Y acá viene el problema, porque Magnus hace torre FC1 y acá se nota que se pudrió de su posición, se pudrió de esperar. Una posición muy fea de jugar, muy fácil de jugar para Magnus y tomó la decisión muy pero muy mala Nepomniachtchi de hacer B6 en este momento que deja en el aire 1 millón de peones. Seguramente esto lo vio e intentó buscar alguna manera de que funcione, pero no fue el camino adecuado. Quizás alguna jugada como dama C4 podría haber sido interesante, pero de vuelta hay temas con alfil A7, el peón de B7 está en el aire, podemos incluso jugar para cambiar damas, podemos sacar la dama y no cambiar, pero claramente era una jugada que comparada con jugadas como B6 o B5 era un poco superior, digamos que eso no se puede negar. B6, A por B6, caballo por, torre por A6 y caballo C4. Esta era la idea de Nepo, ¿no? Sacrificar el peón, pero al mismo tiempo mejorar mucho su caballo, tocar el punto B2, tocar el alfil de E3. Tiene lógica, en cierta forma, pero ese peón de A6 es fundamental, porque esta casilla va a ser muy importante y la columna F para la torre va a ser fundamental. Acá Magnus, este fue un buen momento, porque acá se nota donde encontró una buena manera de solucionar de manera sencilla las cosas, con caballo de 5. Vean cómo una jugada como torre C6, que es posible que Nepomniachtchi sea lo primero que se le ocurra, ¿no? Porque tenemos que sacrificar material, estamos ganando el caballo o la dama. Nepomniachtchi seguramente pensó dama por, alfil por, torre por, y esta posición no es tan fácil de jugar todavía. El blanco, por supuesto, que tiene mucha, pero mucha ventaja, pero todavía cierto tipo de contrajuego con algún caballo por, D5, mejorar el alfil, presionar C2, de repente puede llegar a ver. Siempre que estamos perdidos, tenemos que tratar de buscar algún recurso que nos dé alguna posibilidad de juego. Vamos a seguir perdidos, pero tenemos más chances que antes. Eso es lo importante. Así que esta posición hubiera cumplido ese requisito y le hubiera dado a Nepomniachtchi alguna esperanza más de lucha. Pero Magnus no le deja eso y se da cuenta que la jugada caballo de 5 es muy pero muy fuerte, porque la clave de la posición es que después de caballo por alfil por, este alfil prácticamente gana la partida. Gana la partida. Este alfil presiona de una manera increíble y junto con una torre en séptima hacen que sea imposible defender la posición. Eh, a caballo por, alfil por. Esto podría haber sido una de las continuaciones, pero Nepomniachtchi decidió cambiar un poco antes. Veamos cómo un final de alfil de distinto color, pero cómo hace la diferencia mi alfil de D5 comparado con el tuyo de F8, ¿no? Se va a venir un torre A7 y F7 no lo puedes defender. Así de increíble. Dama de 8, B3 simplemente. Ahora podemos expulsar el caballo, nos quedamos con el peón de más. Caballo por y dama por. Esta posición es increíble porque vean que el blanco, obviamente que se nota que está mucho mejor, que tiene un peón de más, que es un peón doblado, igual hay que decir, el peón de F está doblado, pero que la máquina dice que no hay ningún tipo de posibilidad de generar contrajuego con negras. La posición está completamente perdida. Dice alrededor de 5 puntos de ventaja en una posición del estilo. Vean lo poco que tendrá de juego para hacer para que la máquina diga que son 5 puntos de ventaja en una posición con peón de menos, ¿no? Torre C5 y C4. Esta es la clave, básicamente. Ya después de C4, el caballo se mantiene en D5, el caballo vuela al alfil. Podemos poner la torre en A7, podemos jugar B4, B5 en el momento adecuado, H3 para darnos un aire. No hay ningún tipo de apuro y el negro no tiene ningún, pero ningún tipo de contrajuego. Dama C8. Decidió doblar peones en la columna F para ver si podía llegar a tener algún aire con el rey, pero la verdad que no mejora mucho. Y Magnus estuvo muy inteligente en sacrificar bien el peón de F5, ¿no? Que ya cumplió su objetivo y ahora nos concentramos completamente en la séptima fila, ¿no? Con la torre, con el alfil, poniendo mucha presión. Estamos por ahora igualado de peones, pero cuestión de tiempo para que ese peón de F7 caiga de manera abrupta, ¿no? Dama G7, torre B1. Acá ya hay 500 maneras de ganar diferentes. Incluso si queremos cambiar las damas en este momento, se gana fácil también. Después hacemos torre B1, B4, B5, B6, KF7. Y el alfil, lo que digo, gana la partida. No importa que sea un final de alfil de distinto color, cuando el alfil de nuestro rival es
terrible, ¿no? Y vean encima, como si fuera poco, las amenazas de mi rey, ¿no? Rey G2, rey F3, rey G4, rey F5, nos vamos por E4. Pero aparte de eso, el peón B pasado va a ser la diferencia. Torre B1 decidió hacer Magnus. Dama por E3, F por E3, torre B4, intentando parar un poco el B4 de Magnus, justamente, pero ya no hay nada para hacer. Alfil por F7 jaque, rey H8, alfil D5, toda la séptima fila para el blanco. El alfil negro atrapado por sus propios peones, por D6, por F6, por H6, y el blanco con posibilidades de ataque por todos lados. Como decía antes, traer el rey, la torre por cualquier lado, el alfil de D5 fuertísimo, y la posición completamente perdida. Torre C8, rey G2, tranquilidad. Encima para estas posiciones para Magnus son muy fáciles de ganar. Torre CB8, torre F7, toca el peón, toca el alfil, no se puede comer en B3. Y contra el alfil G7, el toque final, torre A1. Una jugada muy pero muy elegante. Acá finalmente Nepomniachtchi terminó abandonando la partida, porque el problema principal es que contra torre por B3 viene torre A7, amenazamos el alfil, no se puede mover el alfil, si se va a F8, maten una por aquí. Única jugada que nos queda, podemos hacer un jaque si queremos, nos escapamos, torre G8 y simplemente una salida de torre que puede ser a E7, a D7 o a C7, cualquiera de las tres, la torre tocada, el alfil tocado. Y más allá de que tengamos igualdad de material, el negro está de abandono completamente porque no puede aguantar la presión. Es por esto que Nepomniachtchi abandonó. Fue una derrota muy dura para él porque fue la cuarta partida. Él con un empate podía ya directamente pasar a la final contra Giri. Pero perdió y jugando de una manera muy baja para lo que es su nivel, lo que estamos acostumbrados a ver que hace. Pero vean la resiliencia de este tipo de jugadores, como pierden una partida así, muy fáciles para lo que es su nivel, y así todo, después tienen que jugar un desempate contra Carlsen, que viene enchufado de ganar y por supuesto que quiere pasar a la final y le termina ganando. Nepomniachtchi le gana en el desempate y va a ser el que va a jugar contra Giri la final a partir del sábado. Magnus finalmente se ha quedado eliminado, se ha quedado en el camino y mañana el ganador entre Nepomniachtchi y Giri, que se va a definir el domingo, va a ser uno de los clasificados a la gran final que se va a estar jugando en San Francisco, Estados Unidos, de manera presencial en el mes de septiembre. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana seguramente volveremos con más comentarios. Veremos si vuelvo yo, si vuelve Miguelito. Ya veremos qué dicen por ahí. Espero que hayan disfrutado la partida. No se olviden de darle like, suscribirse al canal de YouTube y nos vemos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.